Bueno, se escucha ahí. Buenas tardes a todas. Bienvenidas una vez más a los viernes de clase sincrónica, virtual, remota. En principio decía, fuera de la grabación, agradecerles como siempre el compromiso, la continuidad. Son días difíciles a esta altura del año. Estamos como un poco agotados, cansados, agitados, tantas responsabilidades juntas. Vamos resolviendo y tratando de darle importancia a todos nuestros compromisos, sobre todo a aquellos que trabajan, a aquellas chicas que atienden su casa, su familia, que tienen otras actividades. Yo no dejo nunca de agradecer porque es importante reconocer esta tarea a la par de la formación, del esfuerzo, del compromiso con el estudio, ¿no? Les agradezco en síntesis y contarles como para comenzar la clase de hoy, lo que vamos a compartir será el eje 4, los conceptos, contenidos del eje 4, eh, teóricos, aquellas ideas, aquellas categorías que definen los autores o autoras que nos ayudan a comprender como herramientas para el trabajo en el aula y en la escuela, ¿no? De manera más concreta. Es decir, el módulo 4, el eje 4 de esta materia, yo siempre les anticipé, les comenté que es un eje de aplicación, un eje para pensarlo más del saber práctico, de la lógica de la pragmática, ¿no? Esto de poder llevar adelante, de poder ejecutar, de poder pensar la aplicación de las herramientas conceptuales que hemos venido trabajando, de las ideas de autor, de aquellos faros, vamos a decir, conceptos que nos permiten anclar la comprensión de la problemática de la pedagogía especial en la escuela de nivel inicial en la actualidad. Y en ese sentido hay una idea, hay vamos a decir, un hilo conductor que atraviesa el eje 4 y también está presente a lo largo de toda la propuesta del plan de estudio, de la formación, que tiene que ver con el enfoque de la enseñanza en la diversidad, ¿no? Los problemas de aprendizaje y la aplicación de algunas resoluciones, vamos a decir, prácticas para la intervención pedagógica en el aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien digo, vamos a trabajar las ideas, vamos a compartir algunas herramientas que nos sirven para comprender, decía, para entender y para aplicar. Y tenemos, para empezar a repasar también, porque vamos a ir retomando, vamos a ir siguiendo un poco la tangente, siguiendo un poco el hilo conductor de la problemática de la educación especial, de la inclusión educativa, pero pensada para la intervención, ¿no? En los contextos escolares. ¿Y cuál es una de aquellas ideas más relevantes que aparecen en el panorama, en el escenario de la práctica de la pedagogía especial? Son los problemas y las dificultades específicas de aprendizaje. Tienen que ver con las DEA, esa sigla que significa dificultad específica de aprendizaje. Vamos a revisar, como hemos venido ya trabajando, la importancia de la prevención y la detección de situaciones, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial se caracteriza, yo ya se los he comentado, por ser una etapa de la escolaridad, tanto en lo que significa el jardín maternal. Es importante tenerlo en cuenta en los primeros años de vida, quienes trabajen de los 45 días hasta los 3 años, como también la sala de 4 y la sala de 5, eh, donde siempre el maestro, la maestra, para decir con más propiedad, eh, empieza a tener más contacto, más vínculo, más tiempo, más interacción con el estudiante y tiene la posibilidad a través de la observación, que es una herramienta sumamente elemental de la tarea docente, porque nos permite registrar, nos permite, vamos a comprender cómo está siendo la situación para poder saber cómo seguir, para saber qué camino tomar, para saber qué decisiones pedagógicas muchas veces en el aula llevar adelante. Y la observación es, en ese sentido, sumamente
intrínsecamente pegada, vinculada y articulada con lo que significa el registro y las diferentes técnicas de registro y también la reflexión, la autocrítica, es decir, aquel docente que observa con un registro diverso tiene un plus de ventaja a la hora de poder detectar, de poder, vamos a decir, prevenir. En ese sentido ya hemos hablado que la prevención y la identificación en los primeros años es sumamente crucial para poder trabajar sobre esa problemática y luego en el desarrollo ulterior del niño, en los niveles escolares siguientes, pueda superar la dificultad, ¿no? Muchos autores dicen que las dificultades específicas de aprendizaje, como es la dislexia, como es la disgrafía, la disortografía, la discalculia, entre otras, son ejercicios, digo, son problemáticas o dificultades que con ejercicio y trabajo logran superarse, logran, vamos a decir, revertirse. Ya lo hemos también conversado. Y lo que sí, los trastornos del desarrollo psicomotor, a veces las dispraxias, deben también trabajarse, sumamente importante el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la motricidad, por ahí de las dificultades de la débil tonicidad muscular de algunos niños, de las dificultades para empuñar, digamos, un lápiz, un crayón, una fibra, para poder trabajar con un pincel, para poder manipular de manera, vamos a decir, más fina aquellos elementos que le permiten desarrollar su grafomotricidad. Son importantes de tener en cuenta y trabajarlos, al igual que los trastornos del desarrollo de la conducta, ¿no? Como la hiperactividad, el déficit de atención, el trastorno del espectro autista. A diferencia de las dificultades específicas de aprendizaje, los trastornos de la conducta, en ese sentido, algunos autores los llaman así, otros dicen que no son trastornos, sino que son condiciones, el autismo, el Asperger, el déficit de atención, la hiperactividad, que están dentro de lo que ustedes ya estuvieron trabajando y ejercitando como lo que significa, vamos a decir, la neurodiversidad, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que tienen otras maneras de cognición, otras formas de pensar, de reflexionar, de razonar, si ustedes quieren, de comprender, de percibir y a la vez de emitir motilmente, ya sea una idea, de poder verbalizar, o de aplicar, de operar, digamos, con el cuerpo y la conducta, son neurodiversos, ¿no? Al contrario de aquellas personas que tienen características más neurotípicas o tienen, vamos a decir, un desarrollo del pensamiento más dentro de lo común, o mejor dicho, para ser específicos, la mayoría de, vamos a decir, los seres humanos en el planeta, casi el 80% tienen esta característica de un raciocinio, de una cognición neurotípica, ¿no? Siendo que el resto, neurodiversos, en el campo, vamos a decir, de las dificultades de la conducta, de las condiciones, como bien dije, del espectro autista, de lo que es la hiperactividad, el Asperger, entre otras condiciones, digamos, del ser humano, ¿no? De las personas con alguna diversidad funcional, las neurodiversas, y como también aquellas personas, y esto, atención, tienen o contienen, están, vamos a decir, atravesadas por una condición del trastorno del desarrollo intelectual, de manera que lo que antes se decía de manera errónea, los retrasos, ¿no? Aquellas personas que no tienen una capacidad, vamos a decir, básica para poder desarrollar el intelecto, eh, y justamente a veces nos vemos un poco más desafiados, un poco más interpelados para poder afinar pedagógicamente en la intervención recursos y propuestas de enseñanzas que atiendan de verdad esta dificultad. Y cabe decir que todas estas dificultades, todas estas condiciones, todos estos trastornos del desarrollo psicomotor como de la conducta, según autores, de alguna manera pueden
ser ejercitados, deben ser trabajados, ameritan ser educados para poder, vamos a decir, ayudar. Profe, Sí, dígame. disculpa que te interrumpa, pero hay chicas que no, que necesitan que las aceptes. Ahí me Bueno, escriben en el chat. Disculpa. no hay problema. Uy, son como 15. ¡Wow! 12 exactamente. Bueno, entonces decía, para no quedarme mucho acá en la presentación de lo que es el eje, porque estamos como mostrando la cara, el nombre y el apellido, digamos, de lo que es el módulo 4, ¿no? De este espacio curricular de pedagogía especial, eh, deben ser trabajados, más allá que algunos autores dicen, no, a los trastornos se acompañan durante toda la vida y deben ser regulados. El sujeto debe ser, vamos a decir, ejercitado, él debe poner de su autonomía, como de las terapias de apoyo, como de la cuestión de, vamos a decir, pedagógica, escolar, de contenidos en el aula, para poder justamente vamos a decir, revertir, para poder superar la dificultad, pero hay que decir que el trastorno, como la condición de los neurodiversos, es algo que acompaña toda la vida al sujeto. En cambio, las dificultades específicas del aprendizaje pueden ser atenuadas, pueden ser, como decía recién, en el ejercicio revertidas, ¿no? Y entonces, en este sentido, eh, espérenme un segundito, no me acuerdo dónde está el power acá. En este sentido, todas estas dificultades y trastornos ameritan pensar, trabajar, considerar. Aquí una reflexión para ustedes, una reflexión para pensar el nivel de, vamos a decir, precisión, el nivel de disciplina, el nivel de pertinencia a la hora de poder el docente tener una autocontención, poder tener una disciplina a la hora de intervenir, de reconocer y identificar una vez, vamos a decir, eh, identificar, repito, estas problemáticas, poder justamente ser consciente de la situación que tiene por delante y a su vez dar cuenta de que todas estas condiciones, si ustedes quieren, todas estas dificultades, conllevan un trabajo en los primeros años de vida para poder laborar, para poder desarrollar la convivencia en los niños y niñas, básicamente, que requieren pensar la inteligencia emocional, esta cuestión de ser asertivos, esta cuestión de poder controlar los impulsos y de ser, vamos a decir, capaces de desarrollar habilidades socioafectivas que les permitan comunicarse, que les permitan proceder, que les permitan vincularse, que les permitan construir en las diferencias con otros sujetos. ¿Está bien? Y por último, lo que es el diseño, ¿qué, mi amor? ¿Eh? No, me está pidiendo ir al parque. No, no, hoy no se puede ir al parque. Vamos después o otro día, hijo. Mañana. Entonces, por último, para que no quede nada sin trabajar, para que no quede nada sin pensar, volver a mencionar lo que son los diseños universales de aprendizaje. Es un enfoque, un modelo para trabajar las condiciones y las discapacidades, las personas con discapacidad. El diseño universal de aprendizaje conlleva un método de trabajo, propone desarrollar ciertas herramientas, le brinda al docente algunos recursos que ya vamos a estar mirando en las diapositivas más adelante para que tenga una herramienta más a la hora de planificar la intervención para personas con necesidades específicas de aprendizaje, ¿no? Entonces, dicho esto, habiendo presentado ya lo que es el eje 4, ustedes tienen en el aula la bibliografía, son alrededor de 14 textos que tienen, vamos a decir, una distribución de 2 textos por cada uno de los títulos, por cada uno de los tópicos, por cada uno de los subtemas que componen este eje, que se centra en el enfoque de la enseñanza en la diversidad, y también tienen un video sobre lo que, vamos a decir, es necesario poner, colocar o llevar en la práctica de aplicación en la mochila del docente
propuesto como herramienta por el diseño universal de aprendizaje, por este modelo de pedagogía especial que nos permite pensar la intervención, ¿no? Entonces, dicho esto, concretamente, yo podría decir que de alguna manera es necesario retomar para hacer un paso para atrás para poder comprender cómo seguir concadenados, para seguir, vamos a decir, en el sentido que venimos trabajando el resto de los contenidos, el resto de las unidades, de los ejes. eh, Decía, pensar en como veníamos trabajando, en la educación inclusiva, en lo que significa el modelo social para atención a la discapacidad y en ese sentido empezar a pensar esto de la importancia que reviste que nosotros como docentes empecemos a variar, a diversificar las maneras de enseñar y no como era hace pocos años atrás con un modelo homogéneo, una sola propuesta para todos por igual, ¿no? Ya es hora de entender de que las aulas heterogéneas están siendo vigentes, son una realidad, los niños necesitan, y las niñas también, obviamente, de muchas veces que el docente preste atención a sus talentos, a sus maneras particulares de aprender. Algunos niños aprenden mejor cantando, otros bailando, escribiendo, dibujando. Es decir, poner en práctica una nueva concepción diversa de la enseñanza desde la pedagogía especial en el aula del nivel inicial, que reconozca al sujeto y a su bagaje experiencial, es decir, que respete sus necesidades, que conozca un poco su historia, su subjetividad, sus talentos, sus dificultades, ¿no? Ya que un sujeto, una niña, un niño, es único y diferente. Entonces, el trabajo en la actualidad de la pedagogía especial a la hora de aplicar sus propuestas de enseñanza y de variarlas, amerita poder tener muy claro que cada niño y cada niña vienen con un bagaje y con una subjetividad que el docente no debe invadir, no debe lastimar, no debe como imponer ni destruir, sino que el trabajo debe ser de escucha, debe ser de observación, debe ser un trabajo pedagógico de mucho consenso, de mucho diálogo, de mucha búsqueda para variar los recursos, ¿no? Para dar cuenta de que el niño y la niña construyen sus propios esquemas de interpretación de la realidad, ¿no? Y son peculiares cada uno en cada aula, en cada escuela, en cada espacio, en cada pueblo, en cada contexto, en cada ciudad, en cada provincia. Es decir, la práctica pedagógica especial situada no solamente en el contexto cultural y social como político, sino también situada en la consideración de las necesidades específicas, de la necesidad de cada sujeto en sí, su subjetividad, sus talentos, etcétera, ameritan pensar una propuesta que amerita construcción en el momento, amerita ser, vamos a decir, observadora justamente para que ese ser humano, para que ese niño peculiar, ¿no? En donde vive. Ahora no podemos ir al parque, Gaspar. Estoy ocupado. Voy a darle lugar a alguien que está pidiendo acceso. Y decir, siguiendo con lo que plantea esto de Martínez Domínguez, que es la manera más pertinente, o por lo menos la que se ha encontrado, para trabajar en la evolución de la construcción social de ese niño y de esa niña del nivel inicial. Respetar sus matrices de aprendizaje, respetar sus emociones, sentirlo, o mejor dicho, hacerlo sentir valioso, escuchado, hacerlo sentir querido, contenido. Es sumamente importante para desde la pedagogía especial elaborar propuestas que sean acordes al contexto y a los sujetos con los que se trabaja. Hay un texto en la unidad 4, en el eje 4, donde se denomina su título Todos pueden aprender, donde Rebeca Nijovic, quien es una autora argentina que es vigente, muy importante para la pedagogía, sobre todo para la pedagogía especial, ¿no? Que ella plantea en 5 páginas, en 5 carillas, mejor dicho,
recuperar la idea de que cada uno de los estudiantes, más allá de su dificultad, puede poner, vamos a decir, un no a ese techo desde su energía, desde su compromiso, desde su, vamos a decir, iniciativa, para que en la diversidad de las aulas inclusivas, esta heterogeneidad que plantea Rebeca Dinjovich, que ya son palabras que cada día, como decía recién, se encuentran más vigentes en las realidades áulicas, en los diseños curriculares, en los proyectos institucionales, en los debates académicos, en las investigaciones que se hacen en la actualidad, y también en las páginas de cada uno de los diarios, dice ella, un poco como exagerando, todo el mundo se apropia de la palabra de inclusión, la palabra diversidad, se apropia en su lenguaje, en su discurso de la heterogeneidad, pero hay que poder aprender a llevarlas adelante para que se hagan una realidad, se puedan materializar. Entonces este discurso que está rimbombante y de moda no tiene que ser solamente palabreríos o zaraza, ¿no? No tiene que ser solamente un discurso, sino que tiene que materializarse, ¿no? Justamente de manera consciente, ¿no? Para superar esta mirada homogeneizadora y proponer enfoques y estrategias diversas que tengan, que consideren, que contengan la verdadera inclusión y que contemplen al mismo tiempo las diferencias que existen entre las personas, ¿no? Como decíamos recién, para trabajar el derecho, para hacerlo sentir un ciudadano y una ciudadana desde los primeros años de vida con derechos y también con obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rebeca dice, todos pueden aprender, pero ojo, no nos vayamos solamente en palabras, trabajemos para poder aplicar esta idea de todos pueden aprender con conciencia, ¿no? De aplicación, superando la mirada homogénea, respetando la subjetividad de la niña y del niño para reforzar sus derechos. En la actualidad hay muchos aportes de investigaciones por distintas disciplinas realizadas, como la de antropología, la sociología de la educación, que ustedes el miércoles, por ejemplo, cursaron con el profe, la psicología cognitiva, y esto que está muy de moda en la actualidad, también en las redes sociales, por todos lados aparecen cursos de neurociencia, diplomaturas, vamos a hacer capacitaciones, jornadas, que favorecen la emergencia de una nueva concepción acerca de la diversidad en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Al mismo tiempo, espérenme que voy a dar lugar a alguien que me está pidiendo admisión, al mismo tiempo no solamente vamos a decir, es y no deja de ser una realidad, Jimeno Sacristán en esta realidad plantea, en estos aportes, en estos nuevos conocimientos que se vienen construyendo del campo epistemológico, de pedagogía especial, de la educación en sí, dice que todo lo que pueda hacerse por romper con la uniformidad de las fuentes, dice Jimeno, es decir, todo aquello que ayude a introducir ritmos de aprendizaje diferenciados en las aulas, que tengan que ver con la obtención de recursos distribuidos entre diferentes alumnos, de sus desigualdades sociales, de sus desiguales necesidades, de poder superar este esquema monolítico del horario escolar que, dice él, exagerando un poco, esclerotiza los procesos de enseñanza y aprendizaje, los hacen rígidos, monótonos, únicos, no tienen versatilidad, no tienen dinámica, y también aquello que ayuda a desbordar los espacios de aprendizaje que disponen tareas distintas en el aula, en las que se dispone a trabajar al mismo tiempo con alumnos diversos, por admitir también aquello que ayuda a comprender que hay distintos estilos de aprendizaje, distintos ritmos, distintas necesidades, repetimos, serán recursos para que sin renunciar a un proyecto de cultura común, dice el autor, un proyecto de cultura común compartida desde la radical singularidad de cada uno, puede hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía, donde todos y todas puedan aprender a su tiempo, a su ritmo, a sus, vamos a decir, posibilidades, con sus oportunidades, con sus necesidades y equidades particulares, para desarrollar libertad, para desarrollar derechos y obligaciones, para poder, vamos a decir, inmiscuirse en las relaciones sociales de las organizaciones, en la sociedad, en la cultura, empezar a socializar, ¿no? en lo que significa
aquella posibilidad de ser un ciudadano crítico, activo, que participa desde los distintos espacios de la realidad social y cultural. Entonces, pensar el equilibrio entre lo común y lo diverso nos plantea la pregunta ¿qué entendemos por lo común? Dice Dicker y Cornu, lo común se debe considerar no como que lo que significa algo uniforme, algo homogéneo, sino es algo posible lo común, es algo abierto, no es algo cerrado, homogéneo, sino que un mundo en el cual avanzar es posible, es lo común, y también para quien en lo común se trata de incluir a todos y a todas, los niños en la educación obligatoria, en la educación de nivel inicial, tanto en el jardín maternal, que no es educación obligatoria por ley, pero sí ya a partir de los 3 años, de los 4 es educación obligatoria, pero sin perder de vista que también es función de la escuela diferenciar para la sociedad diferenciada, es decir, si vivimos en una sociedad diferenciada, vivimos en una sociedad de que de alguna manera nos presenta siempre una cuestión selectiva, nos hace saber diferentes, hay que ser conscientes de que lo que justamente nos hace iguales y comunes en lo posible es que todos somos distintos. Ese es el eje de la igualdad para la equidad de la pedagogía especial, sin perder de vista los esfuerzos que hace el docente por saber de que el niño aprende a partir de sus talentos diferenciados, no todos son iguales, porque una sociedad amerita o demanda de manera concreta trayectorias diferenciadas en el nivel inicial como en el nivel primario y en la educación obligatoria en sí, ¿no? Es decir, en síntesis, una sociedad diversa necesita de un aula diversa, necesita de atender diferencias o necesidades específicas en sus propuestas de enseñanza para que todos y todas puedan aprender, como dice Rebeca Nijovic. Entonces, el enfoque de la diversidad en educación supone un nuevo modo de mirar las escuelas. Ya basta de la escuela común homogénea, ya basta, digamos, de siempre lo mismo para todos y para todas, sino que hay que empezar a pensar proyectos diversos, escolares, hay que pensar proyectos áulicos, interdisciplinares, que atiendan las distintas necesidades y que hagan protagonistas a sus actores y actrices en las aulas, los estudiantes en sí, y que también aprenda nuevos modos de entender y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje, variar tantas veces sea necesario la manera de enseñar para que ese estudiante pueda aprender a la luz de los valores democráticos que, vamos a decir, son los fundamentos de una sociedad cultural diversa. El enfoque de la diversidad en educación encuentra su correlato didáctico en el diseño de aulas heterogéneas. Planificar propuestas diversas para atender necesidades distintas y a su vez permitirles a todos un desarrollo, digamos, escolar y educativo, donde los contenidos pedagógicos les permitan a los estudiantes ir aprendiendo vamos a decir, saberes, conocimientos para su vida cotidiana, para resolver problemas comunes del día a día, para poder seguir aprendiendo en complejidad, vamos a decir, subsiguiente, ¿no? Entendiendo justamente que la dimensión teórica y práctica de una misma perspectiva pedagógica se concreta, se materializa justamente en un enfoque de la enseñanza para la diversidad con estrategias didácticas diversas. Entonces, sabiendo conscientes de que la enseñanza es la que debe adaptarse a la diversidad de los sujetos, como dice Rebeca Nijovic, en un libro que ustedes tienen completo, yo me encargué de escanear el libro y ponérselo en la bibliografía porque es una obra maestra de la pedagogía especial, la de Rebeca Nijovic, donde plantea esto del enfoque de la enseñanza de la diversidad, necesita adaptar la enseñanza a la diversidad de los sujetos y no que los sujetos, como dice acá chistosamente la diapositiva, y esta alumna que le dice a su maestra que está sudando, preocupada, y le dice, señor, ¿cómo sabe que yo tengo una dificultad de aprendizaje? ¿No será que usted tal vez tenga una dificultad de enseñanza? ¿Está bien?
para poder pretender educar y no pretender la conocida dinámica inversa de que el alumno es el que debe acomodarse a la propuesta del maestro, para poder de este modo garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de necesidades de acuerdo al aprendizaje que están presentando cada uno de los sujetos en sus peculiaridades, en sus necesidades. Obviamente, reconociendo, como dice acá la diapositiva, siempre las diferencias iniciales, ¿no? Todo aquel bagaje que dijimos que con el que llegan los estudiantes a nuestras aulas. ¿Qué es el aula heterogénea? Dice Rebeca Nijovic. Es un espacio donde todos los alumnos, ya sea que presenten dificultades o que se destaquen, puedan progresar, que aprendan lo que necesiten y lo que puedan aprender, en otras palabras, y que de alguna manera puedan progresar con aquello que van internalizando, aquello que van haciendo propio, para obtener resultados a la medida de su potencial real, es decir, aquel potencial, aquella capacidad que sí puede desarrollar el estudiante, mirando la mitad del vaso llena, la pueda potenciar, profundizar, la pueda, vamos a decir, seguir explotando, ¿no? Tanto a nivel cognitivo, como a nivel social, como a nivel emocional, como a nivel, digamos, cultural. El reconocimiento del derecho de los seres humanos a ser diferentes no se contrapone a la función que le cabe a cada sujeto como integrante de una sociedad. Por lo tanto, por ser la atención a la diversidad un enfoque sociohumanista de la educación, porque esto hay que decirlo, filosóficamente es brillante el planteo de la autora diciendo de que el enfoque de la enseñanza para la diversidad es un enfoque que se sostiene en el reconocimiento humano de las diversidades de los sujetos y de sus sociedades, ¿no? No existe contradicción alguna entre el respeto al individuo autónomo, aquel que desarrolla lo que puede aprender y lo profundiza, y la respuesta a las necesidades colectivas de la sociedad. El ser humano, los seres humanos se van acoplando, se van complementando los espacios y los grupos sociales a medida, dice Nijovic, que van aprendiendo a desarrollar su autonomía. Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, todos los estudiantes necesitan recibir tareas desafiantes a la altura de sus necesidades, potentes y estimulantes, que los impulsen a desarrollar sus capacidades individuales, convertirse en miembros plenos de a poco en sus grupos, en sus espacios, en sus aulas, en sus subgrupos, tanto como a nivel escolar, en sus instituciones educativas, también en los espacios, en las esferas de los ámbitos sociales como de las organizaciones, ¿no? Entonces el desafío subyace es cómo contribuir a una escuela sin excluidos. Por eso pensar el aula heterogénea, pensar, vamos a decir, la idea de que todos pueden aprender en función de sus posibilidades para hacer una escuela habitable para todos y todas las alumnas. Pensar el aula heterogénea merita también pensar la evaluación, es decir, también por poner, por ejemplo, el proyecto pedagógico individual y algún proyecto de trabajo, un plan de trabajo específico con algún estudiante que presenta algún trastorno, alguna dificultad, ¿no? Debe ser pensada aquella actividad y debe ser valorada, debe ser apreciada, debe ser evaluada en la medida de que los acuerdos que se establecen previamente en el plan de trabajo y de lo que el estudiante o la estudiante puede lograr. Si nosotros vamos a pedirle a un estudiante algo que sabemos que no puede lograr, estamos engañándolo y estamos engañándonos nosotros porque no estamos potenciando aquellas cosas que sí puede hacer y le estamos pidiendo de manera temprana que haga algo que todavía no puede lograr en el nivel inicial. No puede, por ejemplo, poder agarrar y rayar o pintar dentro de los contornos. Entonces hay que trabajar despacio y en el marco de la actividad ir evaluándola de manera permanente, transversal, vamos a decir, en un enfoque de proceso de retroalimentación formativa permanente con el estudiante, con la estudiante, para que nosotros podamos saber apuntalar qué cosita va logrando y dónde reforzar
aquel logro, aquella actividad donde profundizar el desafío, digamos, de la complejidad gradual en avance para que este estudiante pueda ir logrando justamente de a poco en el proceso los objetivos pedagógicos que nos planteamos en ese plan de trabajo, por qué no decirlo en ese proyecto pedagógico individual. Es decir, como aquí dice la diapositiva, esto no es justo. Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Yo creo, no quiero abrir el micrófono y el debate porque se nos va a hacer muy corta la clase, pero que ustedes se vayan con la reflexión de esta diapositiva, es decir, sabemos que el pez nunca va a poder subir al árbol. Tal vez lo pueda hacer el mono, el gato, el elefante, tal vez lo voltee, pero no lo logre subir. Entonces, y ni hablar de lo que es la foca, o no sé cuál es el otro animal que está ahí en el medio, pero es decir, estamos pidiendo de manera equivocada logros para evaluar y valorar diversos, distintos a las capacidades que cada uno de los sujetos tiene, en este caso los animales. Entonces, ahí está el desafío, aunque nosotros podamos desarrollar actividades que ellos puedan lograr, nuestros estudiantes puedan objetivamente, digamos, desarrollar, para poder desde luego apreciar en un aula heterogénea y en la variabilidad, en la diversidad de sus capacidades, tanto emocionales, intelectuales, cognitivas, como actitudinales, acciones, aprendizajes que ellos puedan y ellas puedan lograr. ¿Cómo le vamos a pedir a un elefante que suba a un árbol? ¿Cómo le vamos a pedir de manera adelantada a un niño que tiene TEA en un jardín de nivel inicial que se pueda comunicar fehacientemente de manera verbal si él está aprendiendo a hacerlo? ¿Está bien? Si tenemos que apuntalar y retroalimentar ese trabajo para ir agilizando la comunicación con pictogramas, con indicaciones, con anticipaciones, con otro tipo vamos a decir, de sistemas alternativos del lenguaje, como dice la teoría, para que él pueda ir desarrollando. Pero no vamos a evaluar su comunicación, digamos, en la manera en que lo hacemos con el resto de los estudiantes, porque sabemos que no va a tener, digamos, la misma valoración o el mismo resultado, o lo va a lograr de manera concreta, ¿no? Es decir, hay que pedirle al peral peras y no hay que pedirle las peras al olmo, porque el olmo nunca nos va a dar una pera. Sí, tal vez pueda producir su propio fruto, si sirve esta reflexión como analogía. Entonces, aprendamos en el nivel inicial no dañar la subjetividad como docentes de un niño que tal vez esté en proceso de aprendizaje, de lograr vamos a decir, realizar una acción como un logro pedagógico, valga la redundancia, y a la vez esto se convierta en un aprendizaje. Hay que aprender a ser, vamos a decir, sensibles, a ser sumamente cuidadosos con la elaboración de la consigna que pedimos al estudiante para que él sí pueda, en nuestro acompañamiento dentro del aula, cuando caminamos el aula, cuando vamos apuntalando al estudiante en su desarrollo de la actividad, tratar de ayudarlo para que sí lo pueda lograr y sobre todo también trabajar con mucho cuidado para no dañar subjetividades cuando aquellos alumnos ya llegan al nivel inicial con un diagnóstico concreto, y algunos tienen maestra integradora, otros no las tienen. Entonces ahí es donde mayormente tenemos nuestro desafío de poder apuntalar y acompañar de la mejor manera. El enfoque de enseñanza de la diversidad, dice Rebeca Nijovic, que tiene cuestiones nodales a tener en cuenta. Ustedes pueden profundizar y ampliar, digamos, estas ideas que yo voy a mencionar como tópicos, digamos, como cuestiones, digamos, neurales, como bien dice ella, nodales, a la hora de planificar la enseñanza en el marco, ¿no?, del enfoque de la enseñanza para la diversidad en la pedagogía especial para la intervención diversa en aulas heterogéneas, ¿no? El primer aspecto nodal tiene que ver con el entorno educativo, es decir, el contexto del sistema educativo en principio, luego pensar
institución y la organización escolar, aquella escuela que no es inclusiva en la disposición de sus espacios, en la disponibilidad de los materiales, en poder tener tal vez algún equipo interdisciplinar o alguna maestra especial para que pueda acompañar, y que no haga concientización de lo que significa la inclusión tanto social como escolar, como vamos a decir en cuanto a cuestiones de edilicia, espacios y tiempos. No está haciendo educación o prácticas de educación inclusiva. Lo puede decir que lo hace, pero en realidad no está siendo sensata a la hora de poder reconocer el entorno educativo inclusivo como algo nodal en el condicionamiento contextual a la hora de poder enseñar en la diversidad, ¿no? y poder trabajar en las necesidades específicas del estudiante. Otro tópico tiene que ver con la organización del trabajo. Esto que yo decía de poder tener un dispositivo que tenga 5 aristas como un modelo ideal, donde esté en un punto la familia, en otro punto las terapias, sobre todo en otro punto nuestro trabajo como docentes, articulando con la maestra especial, con las terapias, si hay equipo interdisciplinar en la escuela mucho mejor, y también con el equipo directivo, es decir, organizar, planificar la propuesta con claridad para poder hacer la práctica de educación inclusiva, ¿no? Y la tercera, pensar el arte de elaborar las consignas en un aula heterogénea, diversificar, tal vez valga decir, armar las consignas de manera distinta. El miércoles hablaba con una profe que me decía, yo tengo solamente 15 alumnos en el aula del nivel inicial, pero he encontrado 5 formas de trabajar distintas con distintos subgrupos. Dice, a algunos les gusta más pintar, a otros les gusta más charlar, a otros les gustan más los cuentos, y así sucesivamente. Diversificar a través del arte, a través de la creatividad, a través de poder enarbolar distintas propuestas, muchas veces a la hora de ya tener un vínculo con el grupo áulico y conocerlos, nos va aclarando cómo podemos hacer la consigna de trabajo como cuestión nodal para poder aprovechar las capacidades del grupo que tenemos y poder hacer consignas para que ellos puedan profundizar sus talentos, puedan aprender el contenido a través de la estrategia didáctica nodal que nosotros hemos podido identificar en el aula como cuestión clave a la hora de elaborar propuestas de enseñanza, consignas de actividades que estén acordes a sus necesidades específicas, a sus talentos, a sus formas de trabajar. Para poder hacer esto, Rebeca Nijovic nos plantea que la observación, ustedes también tienen otra obra en el eje 4 que tiene que ver con la observación, el capítulo 3 de esta autora, que nos plantea la observación, como dije también, de la mano del registro, de las técnicas de registro y de la autocrítica, de la reflexión permanente en la práctica docente, luego antes, durante y después de la intervención, donde dice ella, es fundamental que nosotros aprendamos como docentes a observar permanentemente los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes para poder ayudarlos mejor. ¿Qué es observar a la hora de pensarlo como herramienta sumamente integral? Una herramienta que nos acompaña durante toda la vida docente, durante toda nuestra carrera profesional como educadoras. En el nivel inicial, la observación es una herramienta de formación permanente. Salen de la universidad, se egresan, durante la universidad también es una herramienta importantísima, donde van ustedes a poder ver que hay distintas formas de observación. Tienen la observación, vamos a decir, regular, lo que es la observación general. También está como otra técnica la observación participante, donde el sujeto deja de ser un observador externo
y se implica en las actividades y participa, medio vamos a decir así de incógnito, activamente en la dinámica, pero está observando el avance, está observando el desempeño, está observando cómo resuelven sus estudiantes. Y también la coobservación, ¿está bien? La coobservación tiene que ver con dos cuestiones básicas, que una es referida a que dos docentes observan un mismo objeto, enfocan el punto en un mismo problema o en algo que vienen sospechando o en algo que vienen ya, digamos, avisorando, ¿no? Y también la coobservación donde los docentes, entre ellos, se observan las distintas clases porque cuatro ojos observan más que dos y dan cuenta, identifican, pueden, vamos a decir, como quien dice, presenciar algún síntoma de atención temprana a la hora de intercambiar la observación de los grupos. Es decir, que las seños se comparten las observaciones de las aulas, yo voy a tu aula, vos venís a la mía, a ver qué me podés decir, a ver qué estás viendo que me pueda llegar a servir en cierto sentido para poder identificar algunas cuestiones importantes que a veces son de detección temprana y el maestro, la maestra del nivel inicial llama a la familia y alerta de la necesidad y la importancia de hacer una interconsulta, ¿no? Entonces la observación, fíjense, la manera transversal en la que atraviesa toda nuestra práctica docente, toda nuestra práctica de enseñanza, todo momento a nivel escolar, a nivel áulico, y es una estrategia de enseñanza, como dije, pero también es un espacio de formación constante, como anticipé. Ustedes deben hacerse amiga de la observación, deben manejar distintas técnicas, como es el cuaderno del aula, el registro narrativo, la descripción. También poder decir, ahora está de moda mucho los videos, tomar algunas fotos, ¿por qué no algunos audios? Entonces podemos tomar registros para poder observar mejor y reflexionar en torno a qué yo debo mejorar de mi propuesta, qué debo cambiar, qué debo erradicar, qué debo incorporar a mi propuesta de enseñanza en el aula heterogénea, en la enseñanza de la diversidad para atender las necesidades específicas, ¿no? Como ustedes ven, es una herramienta sumamente poderosa que nos acompaña a los docentes para poder reflexionar a lo largo de toda nuestra carrera y así poder actuar en consecuencia para mejorar la propuesta de enseñanza, ¿no? Entonces la observación como estrategia de aprendizaje, como estrategia docente de manera transversal en todas las instancias de nuestro trabajo escolar, también en nuestra formación inicial. Entonces ven ustedes que la observación será, en este momento ya lo viene siendo, tal vez en práctica se han estado viendo la observación como una de las herramientas centrales de la tarea de educar, de la tarea docente, de la tarea de planificar. Uno planifica también a partir de lo que observa y a partir de las necesidades que identifica en sus estudiantes, ¿no? Entonces nos permite analizar lo observado, lo que hemos registrado, para poder actuar en consecuencia, como decía, y mejorar la propuesta de enseñanza, ¿no? Esa observación no es una observación ingenua, al tuntum, vamos a observar a ver qué veo, no. Muchas veces el docente, en su proceso lento y paulatino de trabajo, de observación en el aula, va como identificando particularmente algunas necesidades, algunas dificultades, algunos talentos también. Entonces, cuando la observación con intencionalidad docente de búsqueda se torna sistemática y yo voy pedagógicamente alertando las dificultades como los talentos del estudiante, en ese sentido, me van dando, vamos a decir, pautas, me van dando, si ustedes quieren, algunas herramientas por las cuales seguir pensando y trabajando la propuesta o las actividades con nuestro estudiante, y para así hacer relevante el proceso para poder, como les decía, seguir focalizando aquel aspecto que necesita ser trabajado como aquel talento que necesita ser explotado, ¿no?
Cuando la frecuencia de la observación del procedimiento se repite, ¿no? El acto de observar se acompaña con la utilización de técnicas que ya mencionamos de observación para el registro. Es importante detenerse a observar, es importante requerir cierto tiempo para hacerlo, porque aquellas observaciones que son, vamos a decir, casuales o que son, como dice la autora, esto de observar situacionalmente sin seriedad de sistematizar sobre el foco de algún tema, problema en particular, no es una observación seria. Y las situaciones observadas nunca son completas y siempre son cambiantes. Dice la autora que hay un tiempo de observación para lo que es lo escolar y lo áulico también, que tiene que ver con lo longitudinal, es decir, empieza y termina atravesando a lo largo de todo el proceso pedagógico de nuestra función como educadores, tanto en el aula como observando al niño o a la niña en el recreo, observando las dificultades que tiene en los espacios curriculares especiales, como en música, en gimnasia. Damos cuenta de que tiene un talento para la educación física, tiene un buen trabajo de motilidad con el cuerpo, lo domina en su destreza, le gusta cantar, le gusta bailar. Entonces, estas cuestiones son longitudinales y son transversales, focalizadas de manera seria para poder mejorar nuestro trabajo. Muchas veces el docente en el aula da cuenta de un error de su misma práctica. Entonces, es decir, no solamente me sirve para trabajar con el estudiante o con sus propuestas o con las propuestas que ellos me vienen haciendo a partir de lo que me demuestran, sino también la observación fundamental para poder alertar y ser vigilantes de nuestra propia práctica docente, de nuestra propia práctica pedagógica. Fíjense en la potencia que tiene la observación como una herramienta de trabajo a lo largo de toda la formación docente inicial, como a lo largo de la carrera docente en el aula. Y como les había dicho, la observación tiene un tiempo de preparación, como cuando yo vengo ya trabajando esta herramienta, vengo visorando, vengo sospechando, vengo mirando ya, alertando algunas cuestiones, yo me voy a preparar y digo, bueno, hoy voy a observar tal cuestión sobre tal estudiante, o voy a observar sobre tal grupo, o voy a mirar cómo responde el grupo en general a esta propuesta. Entonces, es decir, la observación se planifica, la observación se prevé, la observación, vamos a decir, con antelación se va construyendo para saber en qué tengo que hacer foco, en cómo debo tomar el registro, con qué técnica y qué debo modificar luego a la hora de poder, durante la observación y luego también poder hacer interpretaciones, ¿no? Sacar conclusiones de aquellos registros que me arroja la observación en un contexto específico, ¿no? Y también, obviamente, para poder mejorar mis propuestas. Es decir, en síntesis, la observación es tan potente, es tan importante, que no solamente se hace en el momento de que estoy dando clase, en el aula, o que estoy llevando adelante, vamos a decir, una actividad con un estudiante, interactuando, no. Se hace durante, antes y después de lo que es el acto pedagógico, el acto de la enseñanza, ¿no? Y esto me permite seguir mejorando el proceso, engrosando, ampliando el proceso de observación, seguir describiendo aquellas cuestiones que me arrojan datos para yo seguir mejorando mi propuesta de enseñanza. Ella hace alguna diferenciación en sus textos de la observación y dice que es necesaria la toma de registro donde el observador se valdrá de un instrumento, ¿no? Es decir, de un cuaderno de notas, se valdrá de un video, se valdrá de un audio, se va a valer, digamos, de distintas técnicas, de distintos instrumentos, pero sí tiene que tener presente el concepto que va a observar y el propósito, es decir, voy a ver cómo Juancito responde a esta actividad para trabajar las emociones. ¿Está bien? El concepto teórico dentro del armazón, dentro del corpus, dentro del dispositivo
de observación que el docente arma para poder trabajar en su clase debe llevar implícito el marco teórico, es decir, el concepto del diseño curricular que yo estoy trabajando en el contenido pedagógico para la enseñanza. ¿Está bien? Y obviamente el propósito pedagógico es mirar si está aprendiendo, dar cuenta si lo logra, si no lo logra, qué necesita, cómo puedo cambiar la estrategia para que vaya pudiendo lograr avanzar. Y en ese registro ella va cambiando, o va mostrando, mejor dicho, las diferentes registros que se pueden hacer, las diferentes maneras, y reconoce al menos dos. Y dice, hay registros categoriales que no son considerados registros cerrados, que son abiertos, que tienen que ver con la observación general, que tienen que ver con el día a día, que no hay, vamos a decir, algo focalizado de manera específica, es como cuando yo voy a ver el grupo, el comportamiento y la conducta, para ver cómo puedo desarrollar mi autoridad pedagógica, o cuando yo por ahí evalúo o veo cuál es vamos a decir, la recepción de una propuesta en lo que hace a la generalidad del grupo áurico, ¿no? Que no aplican en una categoría plasmada cerrada, es decir, no hay un criterio, un foco, es decir, como es la lista de cotejo o la corroboración de escala de estimación. Es decir, el registro categorial son considerados registros cerrados porque se enfocan puntualmente en, por ejemplo, en la lista de cotejo, el criterio de lo logra, no lo logra, lo logra en proceso. ¿Está bien? Eh, puede pintar dentro del contorno, digamos, de la forma y dar una lista de cotejo para corroborar si lo logra. Si no lo logra o lo va logrando, por ejemplo. Entonces, esos son los registros categoriales. Aquellos registros que hacen foco en vamos a decir, un punto concreto y no es un registro abierto donde yo puedo tomar nota de aquellas cuestiones más generales, como decía recién, ver cómo responde el grupo a una actividad, a una propuesta, o mirar cuestiones de conducta, o trabajar, vamos a decir, la sensibilidad, o como se sabe, suele hacer ahora, cómo responden a la música, saben hacer momentos de meditación, quienes pueden contenerse, quienes pueden mantenerse quietos, quienes pueden quedarse sentados más de 20 minutos o media hora. Y también están aquellos registros narrativos que se los considera abiertos, como decía recién, casi que los confundo, lo reconozco, para dar cuenta de que este registro es muy amplio, que es un registro, vamos a decir, descriptivo y narrativo, donde es por ello que cuenta con dos momentos este registro narrativo, ¿no? Durante la observación, como habíamos anticipado, de notas, durante la observación y registro de distintas técnicas, y después, fundamentalmente, volver a desandar esas escrituras, esos registros, para poder reflexionar y ver qué cosas debo modificar, qué cosas debo seguir trabajando, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, qué cosas fueron bien recepcionadas por el grupo y qué cosas no, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de registros narrativos, son las notas de campo, los diarios pedagógicos, los cuadernos de narrativa y otros tipos de registros más abiertos, ¿no? Entonces, ella dice, la observación es fundamental para poder aprender a hacer foco. Hay que buscar. Si yo veo que hay una dificultad en un estudiante, muchas veces tengo que pasar del registro abierto a un registro categorial, a un registro más focalizado, a donde yo pueda percibir, buscar, mirar y describir cómo resuelve una actividad concreta, puntual, referida a cierto contenido conceptual específico, desde cierto contenido actitudinal, donde se desempeña el estudiante, para ver cómo responde el sujeto, ¿no? Se debe tomar conciencia que los marcos de interpretación, cuando no hacemos foco, pueden ser variados, pueden ser distintos. No siempre todos observamos lo mismo, pero cuando hacemos foco podemos llegar a muchos acuerdos, a poder identificar detectar muchas dificultades de manera temprana. Y para aprender a hacer foco
hay que dar cuenta de algo fundamental, dice la observadora, la Rebeca Banijovic. Dice, debe haber recaudos para que la presencia del observador, es decir, del maestro que está en el aula, no genere reactividad, no altere, vamos a decir, no inhiba al estudiante, para que él se pueda naturalmente expresar, para que él pueda, vamos a decir, realizar la actividad, para que él se pueda soltar. Porque si no, ¿qué pasa? Si ellos dan cuenta que lo estamos observando, que lo estamos evaluando, que estamos apreciando lo que vienen haciendo, llega este problema de la posición de extranjeridad, a donde somos extranjeros en nuestra propia aula. Entonces el estudiante se da cuenta que nosotros lo estamos evaluando y se inhibe. Entonces para eso hay que realizar acuerdos, hay que planificar muy bien la observación, primeramente, y hay que saber ubicarse. Para esto, para poder desarrollar con éxito esta observación, digamos que nos permite mejorar luego del análisis de nuestra propuesta, es importante dar cuenta aquí de la coobservación, es decir, hacernos observadores participantes con nuestros estudiantes, inmiscuirnos en sus actividades, hacer todo lo que ellos hacen, para que ellos no se sientan raros, para que no se sientan observados, ¿está bien? Y a su vez tratar de agilizar la observación participante y los registros para luego poder tomar en los análisis las consideraciones y así subsiguientemente, digamos, en consecuencia, poder modificar lo que haya que cambiar, ¿no? O identificar y alertar lo que haya que alertar, llamar a los padres, a los directivos, digamos, tratar de trabajar de manera dinámica al interior de las políticas de cada institución, de cada organización escolar, con la maestra, digamos, de educación especial, con aquellos que tienen equipo interdisciplinar, es decir, poder acordar que el maestro del aula, como van a ser ustedes mañana, van a ser aquellos que pasen más tiempo con el estudiante en su tiempo, ¿no? En concreto, y poder dar cuenta y así acordar, decía, objetivos de trabajo pedagógico comunes. Entonces, hay muchos errores que pueden suceder en la observación, como esta posición de extranjeridad, invadir el espacio, invadir la actividad del estudiante y que se sienta afectado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros debemos tener suma precaución. Entonces, cuidado cuando haya una invasión, cuidado cuando no se tenga, digamos, la sensibilidad para poder compartir, ponerse a la altura de los niños, jugar con ellos, jugar con las niñas, ser partícipes de sus actividades, para poder tener esta ventaja. Pero a la hora de observar no nos quedemos cortos en la cantidad de descripción, en la cantidad de acciones que registramos y la calidad de aquellas acciones que registramos, y no intentemos generalizar, porque siempre en el aula, cuando se describe de manera narrativa, intentamos generalizar o hacer valoraciones personales, y esto incurre en un error porque deja de ser objetivos. Dejamos como docentes de ser neutrales y no tomamos la observación de manera personalizada, no nos implicamos, que es la mejor manera de observar, no implicarse, digo, a la hora de poder hacer una conclusión. Sí se puede implicar uno a la hora de observar para poder dar cuenta de algo, pero a la hora de analizarlo no debemos generalizar y no debemos naturalizar y tipificar la situación, sino que debemos diversificar las actividades para que los estudiantes se vean enriquecidos en su aprendizaje. Y muchas veces la observación decía, se expresa muy poco sobre la situación observada, no hacemos, no profundizamos en los registros, y eso incurre en un error, en una dificultad, y muchas veces no focalizamos en la atención y en el orden de la clase, ¿no? Entonces, cuando no focalizamos en algo particular, cometemos el error de que se nos vaya la observación de las manos y no podamos estar utilizándola como una herramienta productiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque ya veo que son las 8:10, cuando el registro descriptivo contiene solamente hipótesis teóricas,
estamos errando, estamos equivocando el camino y tenemos que anotar, registrar puntualmente lo que vemos. No debemos hacer valoraciones sobre si está bien, sobre si está mal, lo que hace el estudiante, lo que hace el docente. Eso se realizará luego a la hora de hacer el análisis, pero en el momento de registrar tenemos que registrar la acción de manera determinada, de manera fidedigna, de manera como se da claramente en la acción, no de otra forma, ¿no? Entonces, como decía, la observación es sumamente importante porque a la hora de tener los registros, luego de haber llevado adelante las técnicas, debemos dar cuenta que si bien la observación es una herramienta formativa, lo dije de manera transversal, para nosotros como estudiantes y como futuros docentes, con quienes a diario vamos a compartir situaciones de enseñanza y de aprendizaje, que son nuestros estudiantes, nos permite revisar, cuestionar, replantear y reformular de manera crítica nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la reflexión. Reflexionamos los registros de observación para evaluar, para investigar, para mejorar, para analizar y reformular las acciones pedagógicas que sean necesarias llevar adelante, ¿no? Hay que decir, les voy a pedir que para no profundizar en este punto, de última lo vamos a tomar en la clase que viene, yo voy a explicar de manera más detallada y si no les voy a grabar una clase, vamos a decir, asincrónica, para explicar esto que decía al principio, ¿no? Las dificultades específicas de aprendizaje. Son alteraciones de base neurobiológica, como la dislexia, la dislalia, la discalculia, que de alguna manera afectan los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, ¿no? Y con la lectura, la escritura, con el cálculo matemático, con implicaciones mayores o menores, pero con dificultades al fin. Entonces, un alto porcentaje de alumnos que hoy están en la escuela, concurren en nuestras aulas, presentan condiciones de esta índole, digamos, presentan condiciones de esta característica y son expuestos a recibir al mismo tiempo por el sistema la misma dedicación, compromiso del maestro que cualquier otro alumno o alumna de las aulas del sistema educativo, ¿no? Es decir, necesitan ser, como ya hemos dicho hasta el cansancio, expuestos a recibir de manera digna y por el derecho a su educación y a su escolarización la misma dedicación, ¿no? Entonces esto pone a veces, muchas veces, las dificultades, el trabajo con la inequidad. Muchas veces nos dedicamos con mayor tiempo a los estudiantes que resuelven con más rapidez las actividades y nos olvidamos inequitativamente de aquellos niños y niñas que presentan dificultades específicas de aprendizaje o algunos trastornos, ¿no? Para hacer las adecuaciones, para hacer todo el trabajo pedagógico de la planificación que amerite ser considerado por la necesidad específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a mencionar rápidamente las dificultades específicas, como la disfasia, la dislexia, la disgrafía, la disortografía, la discalculia, que ya hemos hablado, a qué comprende, o sea, a qué refiere cada una de estas dificultades, y les voy a pedir que después vean y lo vamos a profundizar. ¿Por qué no me voy a detener aquí? Porque el trabajo práctico último para promocionar la materia tiene que ver con este tema de las dificultades específicas. ¿Alguien pidió la palabra? Disculpen. Levantó la mano o algo por el estilo. Sí, profe, Sí, disculpe, fui yo. Le hago una consulta. diga. ¿Hablar de dificultades y hablar de necesidades es lo mismo o son dos conceptos No, son dos distintos? conceptos distintos, porque la dificultad, vamos a decir, justamente lo que nos muestra, lo que aclara o lo que, vamos a decir, eh, nos llega a interpelar para comprender es que la dificultad, Profe, sí, diga, perdón, no sé si habló la compañera, pero alguien quería hablar recién. sí, habló la compañera ahí. Justo se me desconectó Bueno, la no, compu. decía la Disculpa. compañera, pregunta a la compañera, profe, si las dificultades específicas son lo mismo que Sí. las necesidades. Y no, justamente las necesidades
atienden las dificultades específicas. Y les quiero decir una cosa aquí, la misma dificultad, tal vez la disgrafía, amerite trabajos de necesidades distintas. Algunos niños pueden tener una motricidad fina dificultosa a la hora de pintar dentro del contorno y algún otro directamente le cuesta agarrar y para trazar, para hacer fuerza, para escribir, ¿no? Digamos en la hoja. Entonces son necesidades distintas. Si bien la dificultad de manera relativa en su encuadre es la misma porque es la disgrafía, pero la necesidad específica es que Juancito necesita aprender a pintar mejor dentro del contorno y María no puede ni siquiera empuñar bien. Entonces, la disgrafía que tiene es distinta, es diferente, por lo tanto, la necesidad específica es distinta y la actividad que tiene que realizar el maestro es diferente. Yo con Juan tengo que trabajar la pintura dentro del contorno y con María tengo que ejercitar, está bien, que ella pueda de a poco ir empuñando, haciendo fuerza, empuñando mejor el lápiz, ejercitando la gran motricidad gruesa para poder después luego laburar la fina. ¿Se entiende la aclaración a la pregunta? Sí, 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 profe, muchísimas gracias. Perfecto. O sea, las dificultades específicas generalmente se definen de esta manera porque son a manera de encuadre, pero las necesidades son de acuerdo al sujeto, porque los sujetos pueden tener la misma dificultad, pero la distinta necesidad. Lo aclaro. Y en ese sentido, el trastorno del espectro autista, que tiene que ver con una condición, dicen algunos autores, y otros dicen que no es una condición, sino que es un trastorno, tiene que ver con discapacidades o con dificultades que acompañan al sujeto, a diferencia de las dificultades específicas. Los trastornos o las condiciones, como es el espectro autista, a lo largo de toda la vida, ¿no? Las personas con TEA tienen los problemas de comunicación, la interacción social y conductas o intereses restrictivos o, vamos a decir, repetitivos, ¿no? Es decir, tienen actividades circulares, se fijan en la ecolalia, repiten lo mismo o siempre hacen el mismo movimiento con las manos o repiten, vamos a decir, la misma palabra o el mismo juego, ¿no? Entonces, eso como para que no se preocupen ustedes, no me quiero detener aquí, lo vamos a trabajar en el trabajo práctico 4 y último, en grupo, que dicho sea de paso lo voy a decir ahora. Voy a poner el día lunes un cronograma para que cada uno de ustedes se agregue dentro de los grupos que ya viene trabajando para poder hacer el trabajo práctico 4 que yo anticipé en la clase anterior. Tiene que ver con fundamentar y explicar a qué refiere cada una de las dificultades como de los trastornos y condiciones de la conducta y a la vez elaborar un recurso pedagógico didáctico para trabajar y ejercitar esa dificultad y ese trastorno. Es decir, para un niño que tiene por ahí dislexia, trabajar alguna actividad puntual para poder revertir esa facultad, o mejor dicho, para poder atenuar esa capacidad en el niño o la niña, o por decir así, aquel niño que presenta una dificultad, por decirlo rápidamente, de trastorno del espectro autista o un trastorno o una condición de la conducta del trastorno del espectro autista, trabajar a los pictogramas o la comunicación o vamos a decir hacer actividades que enfoquen puntualmente en ejercitar el trabajo por la superación de esa dificultad. Es decir, tiene como dos momentos, el trabajo práctico 4 y último es grupal, y tiene que ver con realizar una actividad, primero repito, hacer una fundamentación y explicar de qué se trata la dificultad o el trastorno o la condición de la conducta, y luego elaborar una actividad, una consigna con un juego, una intervención, puede ser, vamos a decir, una pintura, puede ser un cuento, puede ser la actividad. Hay millones de actividades pedagógicas, didácticas, que están relativamente armadas como para atender esa necesidad específica de acuerdo a la dificultad, y bueno, ustedes van a tener que elaborar
una pequeña fundamentación respecto de esto y después la actividad con el recurso pedagógico. Es decir, van a tener que armar el juego, o van a tener que armar, digamos, las planillas, o van a tener que armar un dibujo, de acuerdo a la dificultad específica del aprendizaje, o de acuerdo al trastorno o a la condición de la conducta que los docentes, la profe Lara y quien les habla, les asignen en el cronograma de trabajo. Es decir, durante la semana que viene yo voy a poner esa planilla, se van a colocar en grupos, con un nombre de grupo, con un número de grupo, y los profes les vamos a asignar una dificultad y le vamos a pasar material teórico y también pedagógico didáctico para que puedan armar la planificación de la actividad. ¿Se entiende este punto? ¿Se entiende este Sí, punto? profe. Profe, se entiende. Por favor, quiero ser claro ahí, para adelantarlo. Entonces tienen otra dificultad, que es la dispraxia, trastorno psicomotriz, cuando hay falta de tonicidad muscular, falta de fuerza. También en la infancia, en el nivel inicial, se ve muchísimo esto y hace que los movimientos requieran ejercicio, hagan coordinación de varios grupos musculares, tanto orofaciales como de los brazos, las manos, las piernas. Entonces, el atarse los cordones, montar en bicicleta, poder dibujar, etcétera, tiene que ver con la dispraxia, ¿no? Después, todas estas problemáticas, todas estas dificultades, todos estos trastornos, van a ver ustedes que es importantísimo el trabajo del docente, que pone el acento en la necesidad de encontrar una manera de que el niño o la niña que presenta una dificultad o un trastorno aprenda a autorregularse. ¿Qué quiere decir esto? Que aprenda a conductualmente poder relajarse, poder aquietarse, poder enfocarse, poder ser asertivos y no, vamos a decir, alterarse de manera opuesta, digamos, ponerse nerviosos, tensionarse en el aula para poder trabajar mejor. Hay que aprender a enseñar a autorregularse a nuestros estudiantes, y estas estrategias relacionadas con las habilidades socioafectivas tienen que ver, porque un niño que tiene TEA, por ejemplo, y que se aturde, si yo le pongo el volumen fuerte de una canción o hay mucho bullicio en la escuela o en el aula, resulta que yo estoy yendo en contra de la autorregulación de este niño. Es decir, de a poquito tengo que ir introduciéndolo en espacios donde hay contextos con gente. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el Día de la Familia en el jardín con mi hijo, y es notable como a lo largo del año, él primero cuando entró, chicas, fíjense, se aturdía con la canción del ingreso a la escuela y se tiraba al suelo. Ahora no solamente, chicas, que él entra, canta la canción de a poquito, con su maestro integrador obviamente, con sus compañeros y compañeras, sino que ahora baila. Hoy bailó vamos a decir, en las actividades musicales que hubieron en el marco de la Semana de la Familia que celebramos hoy en el jardín. Entonces, conlleva un proceso lento esto, no es que se va a aprender a regular de la noche a la mañana, no. Aquí hace falta y amerita muchísima paciencia desde su parte como maestra, para que ellos aprendan a sentir, aprendan a reconocer sus emociones, a expresarse a su manera, que aprendan a expresar sus deseos, sus angustias, que se comuniquen, ¿no? Es decir, que puedan aprender a compartir asertivamente y de manera empática, y nosotros también reconocer cuando están siendo, vamos a decir, alterados por el contexto, por las personas, por la actividad, por los decibeles. Y también eso conlleva, como bien decía, paciencia y proceso de trabajo paulatino pero certero, es decir, enfocado, preocupado, planificado, seguir observando para seguir mejorando, cómo seguir en el camino de profundizar los aprendizajes para mejorar los conocimientos de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en el ámbito escolar solo se concebían antes, y hace pocos años atrás, solamente los elementos académicos e intelectuales, es decir, hay que enseñar conocimiento, solamente contenido. Y no es así, mucho menos en el nivel inicial.
Se enseña a escuchar, se enseña a compartir, se enseña a convivir, se enseña vamos a decir, a divertirse, a saber alegrarse por el compañero, por el otro. Ya no solamente son contenidos académicos o intelectuales, son contenidos emocionales, son contenidos afectivos, son contenidos cognitivos también. En tanto, las emociones, la afectividad y las percepciones sociales presentaban menor validez. Hoy no, y mucho menos en el nivel inicial, en el aula heterogénea de la diversidad del nivel inicial. Todas estas cuestiones tallan profundo, son valiosas, importantes de aprender a enseñar en la autorregulación. Actualmente, en el escenario educativo, existe una experiencia acumulada que demuestra que la eficacia cognitiva no es suficiente para garantizar el éxito de la praxis diaria, evidenciando un cambio de formas, dado que el impacto que genera la inteligencia emocional en la autorregulación y en la autoestima del niño es sumamente importante. Hay que hacerlo sentir valioso, hay que hacerlo participar, hay que dialogar con él, escucharlo, sobrellevarlo, hacerlo sentir importante, protagonista de las actividades que se llevan en el día a día para que él pueda aprender de a poco a autorregularse, ¿no? Entonces, en esta competencia emocional, que según Vizquerra Alsina, nos dice que esta competencia emocional para ser asertivo y para aprender a autorregular, ¿no? Para que el niño pueda aprender a autorregularse, tiene que ver con un conjunto de conocimientos, de capacidades y de habilidades como de actitudes necesarias para comprender qué quiere expresar el niño, qué quiere regular o qué necesita el regular de forma apropiada, ¿no? Desde su emocionalidad. Tiene que ver con un equilibrio entre las letras y las habilidades sociales, como dijimos en la diapositiva anterior, y deriva en estudiantes competentes a la hora de que ellos aprenden a poder asertivamente afrontar estos retos cognitivos como soluciones integrales, emocionales, aplicación de habilidades y destrezas físicas, como también poder comunicarse para la negociación y para el trabajo en equipo. Importantísimo el trabajo en equipo en el nivel inicial, como la asertividad y el manejo de conflictos para ser resueltos. Siendo las 8:30, le voy a dar lugar a la profe Lara, que nos va a presentar el parcial domiciliario que van a hacer de manera grupal y tienen que entregar exactamente el día 6 de noviembre, creo, o un poquito más adelante. No recuerdo, en el caso que no llegasen a poder hacerlo, disculpen, en el caso que no pudieran llegar a hacerlo, tienen la posibilidad de pedir unos 24 o 48 horas más para poder cumplir. La idea es que todas puedan llegar a hacer el parcial, y lo que quiero decir aquí es que en el parcial hemos priorizado la participación de cada una de ustedes. Es decir, aquí hemos priorizado no solamente que puedan copiar y pegar los contenidos, sino que nos hablen desde sus lugares, de sus experiencias, de vida, desde sus posicionamientos, que nos hablen de lo que han venido aprendiendo a lo largo de la materia con sus palabras, con sus formas de expresar las ideas, vamos a decir que interpelan en las consignas del parcial. Así que, profe Lara, no sé si está ahí usted, disculpe la molestia, le doy lugar para que rápidamente haga la presentación del parcial. Sí, profe, estoy acá. Bueno. Les agradezco la escucha, lo dejo con la profe Lara, yo voy a estar acá atendiendo, y les pido disculpas también por los bochinches de fondo, pero son los niños en el viernes a la tarde. Ustedes sabrán mejor que yo que se pone álgida la cosa, como mamás, tías, etcétera. Así que bueno, la duda que tenga, como siempre saben, la escriben a la profe Lara y vamos resolviendo sobre la marcha. Van a tener novedades en la semana. Profe, todo suya. En el aula, si quiere, le puedo compartir yo, si quiere, puede compartir usted, como mejor prefiera. Gracias. No, yo quiero saber si Sí. pueden ver mi pantalla. No, yo no estoy ¿Sí? viendo. No. ¿No? Porque a mí me sale que se está compartiendo mi pantalla, pero bueno, no sé Profe, si la ven o no. mire, vamos a hacer lo siguiente, yo le voy a ayudar.
¿Vio la flecha Sí. para compartir? Sí. Cliquéla y va a ser, ahí está, ahí se compartió lo suyo, profe. Ahí está, ahí lo vimos. Bueno, listo. De 10. Gracias, Me todo quedo ahí suyo. entonces. Listo. Bueno, Gracias. chicas, como les dijo el profe, les voy a presentar el parcial. El parcial no sé si ya vieron en el campus, pero ya está subido ahí. La idea del parcial, como dijo recién el profe, es presentarlo el miércoles 6 de noviembre. En realidad el tiempo estipulado es hasta el 6 inclusive, pero bueno, aquellos que necesiten más tiempo nos tienen que avisar y habilitamos más horas en el campus. Primero en un momento planteamos que iba a ser un parcial individual, pero charlándolo con el profe, va a ser el parcial de A2. ¿Puede ser de 5, de 3, de 4? No, de A2 lo vamos a hacer, ¿sí? Tienen el grupo de WhatsApp para hablarse, a aquellas que queden solas y demás, para que se pongan en contacto y puedan hacerlo de A2. La idea es justamente el trabajo en equipo, así que bueno, que puedan dialogar entre ustedes y poder realizarlo. Lo que se busca del parcial es que sean respuestas claras, concisas, como decía recién el profe, que sean respuestas que estén argumentadas desde lo que estuvimos viendo a lo largo de la asignatura, pero con sus propias palabras, que puedan reflexionar ante lo que vimos y, y bueno, responder con sus propias palabras. Bueno, acá se presenta bien cómo debe estar presentado el archivo del parcial, el apellido y los nombres de ambas integrantes. Por ejemplo, como puse ahí el nombre del profe, mi nombre, parcial pedagogía especial. Y después los requisitos, la letra, el tamaño, el interlineado, el justificado. Y después pasamos a las consignas. Todos están pudiendo ver, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de 10. Las consignas. La consigna número 1 tiene que ver con el eje número 1 de la materia y que es un poco lo que estuvimos trabajando, lo que han estado exponiendo ustedes en realidad, que tiene que ver con los distintos modelos y paradigmas, que lo que ustedes van a tener que hacer es hacer un texto escrito caracterizando los distintos momentos, los distintos cambios, transformaciones que han surgido, o sea, que ha sufrido la educación y la pedagogía especial a lo largo de la historia hasta hoy en la actualidad, que tiene que ver con los modelos y con los paradigmas que hemos visto. Después de que ustedes elaboren ese texto escrito, lo que van a hacer es un gráfico, una figura de síntesis, que van a, digamos, en esa figura de síntesis ustedes van a explicar, digamos, esto que hicieron en el punto A. Esa figura de síntesis puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un PowerPoint, utilizar el material que ustedes quieran y hacer una síntesis respecto a ese texto que ustedes hicieron de lo que ha sufrido, digamos, la educación y la pedagogía especial a lo largo del tiempo. Después pasamos a la consigna número 2, que tiene que ver con que apoyándose en los distintos autores que hemos visto, tienen que poder definir con sus propias palabras los siguientes conceptos: pedagogía especial, integración educativa, inclusión educativa, diversidad y exclusión. La consigna número 3 tiene que ver con, a partir de la lectura de la Ley de Educación Nacional 26206 y de las distintas normativas, o sea, las leyes y resoluciones que hemos visto, por ejemplo, la Ley 27306, la 311 y entre otras, tienen que redactar un texto de no más de 500 palabras. Eso, por favor, tenerlo en cuenta, porque si lo pedimos es para que justamente se haga dentro de esas 500 palabras, donde ustedes hagan un análisis crítico de lo que propone la ley y de lo que sucede hoy actualmente en las prácticas educativas. O sea, un análisis crítico que tiene que ver con verificar, digamos,
si esa ley cumple con ciertos criterios, ciertas condiciones, requisitos que dice, y si realmente hoy se ven en las prácticas educativas reales. Y después la otra consigna tiene que ver con que tienen que responder ustedes desde su propio posicionamiento personal, digamos, si creen que es necesario modificar o transformar en las prácticas escolares y sociales algo de la realidad educativa. O sea, si creen que ustedes es necesario que hay que cambiar algo hoy en día en las escuelas y en las sociedades para que realmente exista una verdadera educación inclusiva. Hasta ahí vamos bien, ¿me entienden? ¿Alguna duda, algo? No, se entiende bien la... Genial. Después en el punto número 4, ya pasamos al eje número 3, que tiene que ver con las barreras, que, bueno, esto formó parte del trabajo práctico que entregaron hoy. Con el profe vamos a tratar de entregar, de hacer las devoluciones de los trabajos prácticos durante la semana que viene, así esta respuesta la pueden hacer bien y completa. Esta pregunta tiene que ver con estas barreras que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes, y ustedes van a tener que responder qué son las barreras para el aprendizaje, explicar qué tipos de barreras para el aprendizaje y la participación se hacen presentes en las prácticas educativas y como docentes, o sea, en la actualidad, qué iniciativas llevarían adelante para eliminar ciertas barreras para eliminar ciertas barreras en la escuela, para que no existan esas barreras en las escuelas, ¿sí? Estas barreras tienen que ver con, bueno, si hicieron el trabajo práctico, son las barreras de género, las de religión, las socioculturales, las económicas, todas estas barreras, o sea, y poder identificarlas, qué son, qué tipos hay, y qué iniciativas ustedes llevarían a cabo como docentes para eliminarlas. Después está la pregunta número 5, que es a partir de la lectura de la resolución número 270, hay que responder. Pueden hacer acá un texto que tenga en cuenta estos 3 ítems, estos 3 puntos, digamos. ¿Qué es un PPI? Un proyecto pedagógico individual. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? O sea, ¿a dónde se lleva a cabo estos PPI? Si siempre es necesario hacerlos y en qué caso se requiere hacerlos. ¿Sí? Y el último punto, lo que tienen que hacer es elegir un tema o un concepto de interés que les haya gustado a ustedes a lo largo de lo que hemos visto en la asignatura y también hacer un texto, digamos, en el que respondan, bueno, ¿por qué eligieron ese tema? O sea, ¿qué es lo que les movilizó de ese tema que los llevó a elegirlo? ¿Por qué creen como futuras docentes que ese tema es importante conocerlo? ¿Qué mensajes le darían a quienes van a cursar el año que viene la materia sobre pedagogía especial? También realizar una reflexión general acerca de nuestra asignatura, o sea, si esta materia es importante para ustedes como futuras docentes de nivel inicial, o sea, por qué es importante, por qué sí, por qué no, fundamentar la respuesta. Y también, por último, hacer sugerencias, comentarios o recomendaciones a nosotros, al equipo docente, a fin de mejorar el dictado de la asignatura. Este es todo el parcial, vuelvo a repetir, es día 2, está pensado para ser individual, por eso la idea es que se busquen parejas para que lo hagan día 2, que no sean día más, que sean respuestas claras, concisas y que busquen la reflexión y bueno, ayudarse entre ustedes como compañeras para responder y para hacerlo. En caso de no Así que bueno, no sé chicas si tienen alguna... Sí, en caso de no conseguir pareja, ¿se puede hacer individual o no? Sí, pero la idea es que busquen pareja.
el grupo que tenemos de WhatsApp está hecho para eso. En el caso, por ejemplo, si hay preguntar, chicas, estoy sola en el parcial, buscarse. La idea es que lo hagan de a dos, no de a una. ¿Sí? ¿Alguna otra marcha? Bueno, profe, gracias. Está abierto el micrófono por si quieren hacer alguna consulta. Yo quería decir, agregar, ya para ir cerrando el encuentro de hoy, que bueno, voy a estar subiendo la grabación al aula en el transcurso de la noche o mañana más seguro, pero quédense tranquilas que vamos a disponer una clase de consulta específica antes de entregar el parcial por si necesitan por algunas dudas, aclaraciones, y lo que apelamos es que ustedes se animen a empezar a aprender a escribir académicamente. Es decir, no nos interesa que corten y peguen conceptos de los textos para mostrar que han logrado hacer bien el parcial, no, que recreen esa idea, que la puedan, digamos, poner en función de sus palabras, exponer ahí en el texto o en la actividad que tengan que realizar, tanto como en los mapas conceptuales, como en las descripciones, como fíjense ustedes que el parcial no está pensado para reproducir conceptos ni definiciones, sino para que ustedes puedan usar su propia voz, para que puedan empezar a tomar posicionamiento, que puedan empezar a defender su postura, que aprendan de a poco a ir argumentando con algún concepto, que puedan ir de a poco apoyándose en algún autor para sostener una idea, ¿no? Vamos a decir, esto quería decirlo porque es el espíritu de la materia, en gran parte, que como siempre yo les digo, que de nada sirve si ustedes no empiezan a tomar la palabra, que si ustedes no empiezan a participar de manera activa, aprendiendo a argumentar sus ideas, sus posicionamientos de manera más académica y formal. Así que no hay errores acá, hay aprendizajes, quiero que dejarlo muy claro, anímense con total libertad, porque para eso hemos hecho la flexibilidad del parcial así, lo hemos hablado con la profesora, y esto le va a servir también de ejercicio para próximos espacios curriculares, a donde tengan que también poner a practicar, a ejercitar la escritura. Sin más que decir, profe Lara, le dejo la palabra, muchas gracias. Yo me voy despidiendo, que tengan un hermoso fin de semana y lo que necesiten estamos al teléfono o dentro del aula para cualquier consulta. Sí, profe, yo también. Cualquier duda también. Tenemos el grupo para estar en contacto, así que nos hablamos por ahí. Gracias, profe. Nos Gracias. estamos viendo. Chao, chicas. profe, buen fin de. Buen fin de, muchas Gracias igualmente. Gracias por venir. Chao. Como siempre. Virginia Matricardi quiere consultar. No. Chao, profe. Saludos. Yo me voy Chao, también. chao. Gracias.